¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un problema de cálculo de concentración de disoluciones. El enunciado del problema lo tienes abajo en la descripción del vídeo, pero lo vamos a leer. Dice, preparamos una disolución de nitrato de potasio, que es una sal, la tengo aquí una pequeña foto, nitrato de potasio, es una sal ternaria de fórmula K, vamos a ponerlo, KNO3. En concreto, de esta sal ternaria, el nitrato de potasio, vamos a pesar de esta sal 20 gramos, tal y como nos dice el enunciado. Esta sal la vamos a poner en agua destilada, agua pura, de manera que cuando esta sal la hayamos disuelto en agua destilada, rellenaremos hasta un volumen final de disolución que pondremos en un matraz aforado, de manera que en este matraz tendremos los 20 gramos de nitrato de potasio, que es el soluto, lo voy a poner por aquí arriba, es el componente en minoritario. Estos 20 gramos los disolvemos, como digo, en agua destilada y finalmente los ponemos en el matraz aforado. Cuando lo hayamos todo disuelto, tendremos un volumen total de 200 mililitros de disolución, siendo la disolución la mezcla tanto del soluto como del disolvente. El disolvente, evidentemente, va a ser el agua pura, el agua destilada. Bien, nos pide en el primer apartado, apartado A, según nos dice el enunciado, nos dice que calculemos la concentración en masa de esta disolución expresada en gramos por litro. Bien, ¿cómo se calcula la concentración en masa? Concentración en masa o también concentración llamada en gramos partido litro. Muy fácil. La fórmula, evidentemente, siempre nos vamos a poner la fórmula. Vamos a poner la masa en la parte superior del soluto. Y esta masa estamos obligados a ponerlas en gramos. Gramos partido litro. En la parte inferior debemos poner el volumen total de la disolución. Y este volumen, tal y como nos dice el enunciado, estamos obligados a ponerlos en litros. Luego las unidades finales, cuando lo hayamos puesto, será gramos partido litro. Gramos de soluto dividido litros de disolución. Bien, ¿cuánto soluto tenemos? Vamos a ponerlo aquí un igual y calculamos. Bien, ¿cuánto soluto tenemos? Lo hemos sacado de los datos del problema. En los datos del problema teníamos 20 gramos, aquí te lo estoy remarcando en rojo en la parte izquierda, 20 gramos del componente minoritario, que es la sal llamada nitrato de potasio. Luego en la parte superior de la fórmula vamos a poner 20 gramos, ya lo tenemos en las unidades adecuadas, 20 gramos de nitrato de potasio. Pero en la parte inferior debemos poner el volumen de la disolución. Y el volumen de la disolución sí que lo tenemos, pero fíjate, te lo estoy remarcando, este volumen de la disolución lo tenemos en mililitros y debemos pasarlo a litros. Luego debemos, antes de ponerlo en la fórmula, debemos pasarlo a litros haciendo un factor de conversión. Vamos a hacerlo aquí abajo. Empezamos con lo que nosotros tenemos, que son los 200 mililitros de disolución, y lo vamos a pasar a litros. Punto y raya. Si en la parte superior tenemos mililitros de la disolución, este mililitro de disolución se ha de ir y por tanto debemos repetirlo en la parte inferior del factor de conversión. Mililitro de disolución y litro, porque lo queremos pasar a litro, de disolución. ¿Cuál es la relación entre litro y mililitros? Pues ya sabemos que un litro son 1000 mililitros. Luego el 1 lo ponemos arriba y el 1000 en la parte inferior. Tachamos todo aquello que esté repetido, mililitro de disolución y mililitro de disolución arriba y abajo, lo tachamos y nos queda el 200 por 1 es 200, lo dividimos entre 1000 y 200 entre 1000 son 0,2 litros de disolución. Estos 0,2 litros de disolución, ¿dónde van? Pues aquí en la parte inferior de la fórmula, donde estábamos calculando la concentración en masa. Teníamos 20 gramos de nitrato divididos entre 0,2 litros de disolución. Haciendo esto nos sale 100 gramos partido litro.
¿vale? Ya tenemos el apartado A. Vámonos al apartado B. Según el enunciado, que vuelvo a decir, tienes en la descripción del vídeo, me pide que calcule la masa de la disolución, vamos a ponerlo en interrogante, la masa de la disolución, sabiendo su densidad. La densidad de la disolución, ¿cuánto vale? Pues vale 1,09 gramos por centímetro cúbico, o lo que es lo mismo, gramos partido mililitro. ¿Qué es lo que pone? ¿Qué es lo que quiere decir la densidad de la disolución? Vamos a descifrarlo. ¿Qué es lo que pone aquí? Lo vamos a poner aquí abajo. Si yo tuviera que no lo tengo, pero si yo tuviera 1 mililitro de esta disolución, si lo tuviera, este mililitro pesaría 1,09 gramos de la misma disolución. Estamos hablando de la densidad de la disolución, por tanto, como sabes, la densidad, letra griega ρ, relaciona la masa y el volumen de ese componente. En concreto estamos hablando de la disolución. Por tanto, podemos aplicar la fórmula, por ejemplo. Si aplicamos la fórmula, densidad igual a masa partido volumen, vamos a hacerlo con la fórmula y luego lo haremos con un factor de conversión. Con la fórmula, en la parte izquierda tengo la densidad. La densidad hemos quedado que es 1,09 gramos partido mililitro. A la derecha tengo el cociente entre la masa de la disolución, que es lo que yo quiero. Fíjate que esto es lo que no conozco, la masa de la disolución. A ver si te lo pongo aquí. Esto es mi incógnita, la M, vamos a llamarle M. Y el volumen de la disolución, sí que lo sé. El volumen de la disolución son 200 mililitros. Lo tienes en el enunciado. 200 mililitros. Claro, como la densidad la tengo en gramos partido mililitro, el volumen lo debo poner también en mililitros. Luego aquí abajo vamos a poner 200 mililitros. Si queremos despejar la M, vamos a dejar la M a la derecha, me vas a ir aquí a la derecha. Esto será la masa de la disolución, lo que yo he llamado M. Vale, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es aplicar las reglas de las matemáticas que tú ya conoces. Vamos a dejar la M sola, luego este 200 mililitros que lo ves dividiendo en la fracción de la derecha, lo vamos a pasar a la izquierda junto al 1,09 multiplicando. Claro, pero a la izquierda ya tenía el 1,09. Vamos a ponerlo. 1,09 gramos partido mililitro, esto es lo que ya tenía, lo multiplico por 200 mililitros. Fíjate que yo ya había tenido en cuenta que las unidades de volumen eran las mismas, pero fíjate, mililitro abajo y mililitro arriba se me van y la única unidad que me queda para la masa es el gramo. Luego la masa de la disolución nos va a salir en gramos. ¿Cómo calculamos entonces la masa de la disolución? Multiplicando 1,09 por 200. Esta masa de la disolución nos sale 218 gramos de disolución. Vale, perfecto. Ya tenemos la masa de la disolución aplicando la fórmula. Pero si no lo hubieras querido hacer con la fórmula, lo podías haber hecho con un factor de conversión. Vamos a hacerlo entonces con el factor de conversión. Para hacerlo con el factor de conversión, fíjate, hemos dicho que lo que significa la densidad, 1,09 gramos por centímetro cúbico, que te lo estoy subrayando en rojo aquí a la izquierda, significaba que si yo cogiera un mililitro de la disolución, ese mililitro pesaría 1,09 gramos, ¿vale? Pero yo no tengo un mililitro. ¿Yo cuántos tengo? Tengo 200. Lo pongo. 200 mililitros de disolución. Esto es lo que yo tengo entre manos. ¿Vale? Punto y raya. Si he empezado con mililitros de disolución en la parte de arriba, ahora he de repetir necesariamente aquí abajo mililitros de disolución. Y la relación entre mililitros de disolución y gramos masa de disolución, hemos dicho que me lo da la densidad, el número. Y hemos quedado que cada mililitro de disolución pesa 1,09 gramos. Luego el 1 en la parte inferior y el 1,09 en la superior. Tachamos aquellas unidades que estén repetidas, mililitro de disolución y mililitro de disolución, y fíjate que las matemáticas son las mismas
que tenían cuando lo hemos hecho con la fórmula. Para calcular la masa tengo que multiplicar el 200 por 1,09, que hemos dicho que estos salen 218 gramos de disolución. Lo mismo que nos ha salido, evidentemente nos ha de salir lo mismo de las dos maneras, la que más te guste. ¿Vale? Pues vamos a hacer el apartado C. Borramos esta pantalla y hacemos la C. Vamos a poner aquí apartado C, vuelvo al enunciado, recuerda que lo tienes en la descripción del vídeo y leo. Dice, calcula el tanto por ciento en masa de nitrato de potasio en esta disolución, tanto por ciento en masa del soluto, que eran los 20 gramos del KNO3 nitrato de potasio, que hemos dicho que es el soluto. ¿Cómo calculamos el tanto por ciento en masa? Vamos a poner la fórmula. Tanto por ciento en masa, en este caso del KNO3 nitrato de potasio, igual, si no te sabes la fórmula, da igual, pones aquí soluto o nitrato de potasio y da igual. Lo que pasa es que la fórmula nos la da el enunciado y por abreviar ponemos KNO3. Vale. ¿Cómo calculamos el porcentaje en masa? En la parte superior debemos poner la masa de ese componente, que es el nitrato de potasio KNO3. En la parte inferior, la masa de la disolución, la masa total de la disolución, y todo multiplicado por 100. Igual, vamos allá, volvemos a poner la raya, hacemos la fracción, a la derecha ponemos el 100 y buscamos los datos. Si buscamos los datos, vámonos a la izquierda, hemos quedado que del soluto llamado nitrato de potasio tengo 20 gramos. Esto lo ponemos aquí en el numerador de la fracción. Ponemos entonces 20 gramos. Recuerda que arriba y abajo las unidades han de coincidir. Luego si arriba ponemos gramos, en la parte inferior también. ¿Qué más? Cuidado ahora. Ahora en la parte inferior, donde pone masa de disolución, lo tenemos que poner aquí en la parte inferior, pues, ¿qué ponemos? Lo debemos poner en gramos. Y los datos del problema, recuerda que lo hemos puesto en el apartado anterior, tenía 200 mililitros de disolución, pero mililitros es volumen. Y en el apartado B, cogiendo la densidad, que era 1,09 gramos partido mililitro, hemos calculado de dos maneras diferentes cuánto pesaban estos 200 mililitros. Y hemos dicho que estos 200 mililitros equivalían a 218 gramos de dicha disolución. Luego, fíjate que en el porcentaje en masa debemos poner la masa total en gramos de disolución. No nos equivoquemos. Por tanto, la masa son 218 gramos. Lo ponemos de nuevo en negro, aquí en la división, 218 gramos de disolución. Gramos arriba y G abajo se me van. Si hacemos esta operación, el tanto por ciento en masa de nitrato de potasio nos sale un 9,17% del soluto, una sal ternaria, nitrato de potasio, que es lo que se nos pide en el apartado C. Claro, aunque no se nos pida, fíjate que en el enunciado nos dice, oye, vamos a coger 20 gramos de nitrato de potasio y lo vamos a poner en agua destilada. Aquí te he puesto el frasco de agua destilada. Pero, ¿cuántos gramos de agua destilada hemos usado? ¿Los podríamos calcular? ¿Qué masa de agua destilada vamos a usar o hemos usado? Mira, fíjate, hemos dicho que estos 200 mililitros equivalen a 218 gramos de la mezcla. Esta sería mi mezcla homogénea, que es mi disolución. Evidentemente, para hacer esta disolución, tal y como nos dice el enunciado, hemos cogido 20 gramos del soluto, que era el nitrato de potasio. Claro, ¿cuánto hemos puesto de agua destilada? Pues desde 20 hasta 218, eso ha sido el agua destilada. Luego, la masa del agua destilada, que es el disolvente, va a ser la resta entre los 218 gramos totales de disolución, esto es el total, le restamos los 20 gramos del soluto, que es el nitrato de potasio, y nos salen 198 gramos de agua utilizada
para dicha mezcla homogénea. Bien, hasta aquí el problema. Como siempre, en la parte inferior tienes los comentarios a tu disposición. Venga, al lío.